médicos, en hospitales, a nivel de FEDER, enfermedades raras, que tenemos también planes, que está aquí Chema y estamos en ello. Estamos celebrando también el 25 aniversario de la asociación. Es que hoy se celebran muchas cosas para nosotros, para la Asociación de Distonía de Aragón. Luego vamos a hacer también otra cosa muy interesante, que es firmar un convenio de colaboración con el resto de asociaciones de distonía a nivel nacional. Solamente faltaría una, ¿vale? Pero estamos aquí tres, las presidentas de 3 asociaciones de distonía a nivel nacional. Solamente hay 4, que sepáis. Es que no hay muchas, no hay más. Entonces no podemos buscar muchas. Bueno, como no habéis venido a escucharme a mí, que es importante, pero lo menos, vamos a escuchar a Victoria González, que es una médico que ella se da muy poco, es muy modesta para lo que tiene, lo que ha estudiado con respecto a la distonía. En general, no solo a la distonía, sino a los trastornos del movimiento en general. Tiene parte también de Parkinson, también ha estudiado todo lo que son trastornos del movimiento. Ha estado en varios sitios trabajando, estudiando, pero no solo aquí a nivel nacional. Ella viene de Barcelona, del Hospital Vall d'Hebron. Allí han creado una unidad que es muy importante para nosotros, para todas las personas que tienen distonía, porque están haciendo tratamientos de neuroestimulación. Entonces, eso es para nosotros, distonías generalizadas, sobre todo, pero ella nos lo va a explicar muchísimo mejor, muy importante para que estos movimientos, para que las personas que tienen una distonía generalizada puedan llevar y tener un poco de calidad de vida, mejor que como están con ella, con la distonía. También han conseguido muchas cosas allí. Se ha nombrado ahora, hace relativamente poco, el CESUR, que ella también nos hablará para que nos explique y que todo el mundo entendamos lo que es. Porque es que muchas veces hablamos de palabras técnicas y no entendemos lo que son, ¿vale? Centros de referencia, pero ella ya nos lo comentará y nos lo explicará mejor. También, bueno, tiene muchas cosas, muchas que no voy a enumerar todas porque podríamos pasar aquí un buen rato explicando todo. No lo creemos. Ya os lo puedo decir que he estado leyendo el currículum y ha estado trabajando en Francia, en varios sitios. Sobre todo en Montpellier. En Montpellier. En una unidad específica. Es que, que hacíamos muy especializada en distonía. Eso es. Entonces, yo creo que ella... Y luego, bueno, os voy a comentar un poco el esquema de lo que va a ser la jornada. En primer lugar, vamos a escucharla a ella. En segundo lugar, ella que se da a esto, vamos a hacer preguntas, todas las dudas que nos puedan surgir de lo que habla aquí, pero también de nuestras dudas que se nos pasan por la cabeza, que no sabemos a quién preguntárselas. Tenemos una neuróloga aquí, vamos a aprovechar que ella está aquí y ella se da pie para eso, ¿vale? Da pie para que podamos explicarlo. Entonces, y luego firmaremos el convenio, lo que os he comentado, ¿vale? Luego firmaremos el convenio de colaboración entre las 3 asociaciones que estamos aquí, Aluzme, Distonía, la Asociación de Distonía Catalana y la Asociación de Distonía de Aragón, ¿vale? Las 3 vamos a firmar un convenio de colaboración. Entonces, todos los socios de todas las asociaciones de estas 3 se van a enterar de todas las actividades, de todas las cosas que se hagan en el resto de las otras, ¿vale? Todas las asociaciones, todos los socios
se van a enterar de todas las actividades, de todo lo que se organice con respecto a la distonía, ¿vale? Eso creo que también es algo muy importante ahora mismo. Cuanto más unidos vayamos todos, mejor para todos, ¿vale? Porque se pueden conseguir más cosas. No es lo mismo ir al ministerio a pedir con 10 socios que ir a pedir con 1000 socios. No te escuchan igual, ¿vale? Bueno, lo más importante ahora, Victoria González, como os digo, y es neuróloga, lo más importante, neuróloga del Hospital Vall d'Hebron, de un centro específico que están con el tema de la distonía. Venga, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Perdonadme, estoy optimizando la batería de mi ordenador. Sí. Muchísimas gracias por la presentación, Begoña. Muchísimas gracias por la invitación, porque bueno, para mí es verdaderamente un honor estar aquí con vosotros. Y la verdad, estar en un día en el que hacéis este convenio de las 3 asociaciones me parece tan extremadamente importante que vamos, me siento muy orgullosa de poder estar en este momento. Es súper importante porque la distonía, ya sabéis que es una enfermedad poco conocida, que ha tenido durante muchísimos años mucho estigma. Hay gente que no sabe de qué hablamos cuando decimos distonía, pero estoy hablando de médicos, ¿sí? Y estoy hablando de situaciones que a veces pues a mí me dejan con la boca abierta en centros pues, de mucha experiencia y de mucho prestigio. Así que es importante difundir la información, es importante que todas las asociaciones trabajen al unísono, porque efectivamente para conseguir cosas pues hace falta que todo el mundo haga esfuerzo en la misma dirección. Entonces, me habéis pedido que hable de la distonía en el adulto. Tengo muchas cosas que decir y es súper difícil decir todo en poco tiempo, pero bueno, cuando haga falta me cortáis, así con mucha confianza, ¿vale? Esta es un poco la lista de las cosas de las que voy a hablar, ni más ni menos. Y voy a ir directamente al grano. Total, que bueno, pues yo trabajo en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. En Barcelona pues hay un montón de hospitales que hacen trastornos del movimiento. Yo trabajo en Vall d'Hebron desde el año 2020 y previamente estaba, como ha dicho Begoña, en Francia, en el Hospital Universitario de Montpellier, donde he tenido la oportunidad pues, de trabajar en una unidad en la que había mucha tradición de seguir pacientes con distonía, sobre todo para técnicas de neuromodulación, de estimulación cerebral profunda. Entonces teníamos pacientes pues, que venían de toda Francia y a veces del extranjero. Estas son las personas de nuestro equipo. En la foto de la izquierda pues, veis a una parte del equipo porque es una foto en la que están también los pediatras, ¿no? Pediatras y adultos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la suerte de tener en el mismo hospital el servicio de neuropediatría con el grupo liderado por Belén Pérez Dueñas, que es neuróloga de pediatría especializada en los trastornos del movimiento. El jefe es el doctor Alfons Macaya, que es un neuropediatra excelente. Y luego tenemos la vertiente adultos, ¿no? Y estamos ahí abajo los 6 magníficos, porque está también nuestra enfermera. Somos ahora 5 médicos. Yo cuando llegué a Vall d'Hebron pues estaban solo 2, conmigo fue la tercera, luego tuvimos la enfermera, así que en muy poquito tiempo pues estamos creciendo y la verdad es que es muy buena noticia. Os digo también eso, que somos Centro CESUR. ¿Qué es Centro CESUR? Y esto es importante para todos los centros CESUR. Son centros reconocidos por el Ministerio de Sanidad con una experiencia en enfermedades pues, generalmente raras, con una competencia, vamos a decir, para gestionar este tipo de enfermedades. Y para tener este reconocimiento CESUR pues hace falta unos criterios. Primero, el número de pacientes que se sigue, pero también ser capaz de
hacer un seguimiento multidisciplinar. Esto es muy importante, o sea, que haya personas pues, el servicio de rehabilitación, el servicio de radiología, los neurocirujanos, personas que conozcan estas patologías y que no improvisen, vamos a decir, en cada caso, ¿no? Entonces, dentro del territorio español, pues hay varios centros de sur para la temática de trastornos del movimiento y bueno, pues hemos tenido la suerte de poder ser reconocidos, pues, centro tanto pediátrico como de adultos, ¿no? Recientemente. Y luego también hay CESUR de cirugía de trastornos del movimiento, que por el momento no tenemos esta habilitación, este tipo de pues, etiqueta. Pero pues también vemos pacientes con ataxias y paracaresias y lo último que creo que es muy importante, porque ya que estáis creciendo creo que tenéis también que mirar por ahí, es que hacemos parte de la ERN. La ERN es la European Reference Network, o sea, la red europea de referencia para enfermedades neurológicas raras, y quiero que sepan que hay un grupo específico para distonías dentro de esta red, y esto es muy importante porque los pacientes hacen parte de esa red. Yo he estado hace un mes, bueno, hace un poquito más de un mes, en una reunión que teníamos en Eslovenia de gente de toda Europa, y hay un grupo específico de distonía y hay pacientes, representantes de pacientes que participan en la reunión. La idea es homogeneizar el manejo de estas enfermedades neurológicas raras en Europa, tanto hacia el diagnóstico como para el tratamiento, y que cualquier persona de cualquier país de la Unión Europea tenga las mismas oportunidades. Entonces, les invito a que miren un poquito esto, la ERN, porque creo que como asociaciones una presencia allí y hay un grupo, vamos, de pacientes involucrados que es bastante activo en esta red. Y bueno, esto es lo que les decía, pues eso, que hace falta que haya unidades de apoyo dentro de todo el hospital, pues en varios servicios que participan en esta actividad. Bueno, la actividad de distonía pues es una de las actividades más importantes dentro de este grupo. Venga, voy ya hacia lo que es la distonía. Entonces, ¿qué es una distonía? Pues una distonía, no les voy a descubrir la pólvora en estos momentos, pero es un tipo de trastorno del movimiento, ¿no? Que se caracteriza por contracciones musculares mantenidas que condicionan una modificación de la postura, una alteración de la postura y una modificación y a veces movimientos anormales, ¿no? Posturas anormales y movimientos anormales. Se dice normalmente que lo que ocurre es que hay una cocontracción, o sea, que se contraen al mismo tiempo músculos agonistas y antagonistas. Cuando hacemos un movimiento, imaginemos que vamos a flexionar el brazo, hay un músculo que es el bíceps que se contrae para flexionar y hay otro músculo que es el tríceps que está detrás que se relaja. Pues aquí los dos se contraen al mismo tiempo. El cerebro no coordina el hecho de relajar uno y contraer el otro. Entonces el hecho de que los dos se contraigan al mismo tiempo condiciona, siempre gana uno, ¿no? Entonces condiciona esas posturas anormales y a veces esos movimientos que pueden pues ser aleatorios y repetitivos. Se habla, o sea, generalmente, bueno, el concepto de distonía se utiliza desde el año 1911, si me acuerdo bien, fue Oppenheimer que empezó a utilizarlo, y hablaba pues eso, de posturas de torsión, ¿no? El patrón de torsión típico de la distonía, que está siempre presente, pero bueno, ya saben que hay muchos tipos de distonía. Y una cosa muy particular de este tipo de trastorno del movimiento es que generalmente, o sea, la distonía puede aparecer en reposo, pero generalmente se agrava al ejecutar una acción. Eso es muy típico de la distonía. Esta foto siempre la enseñaba yo en Francia, haciendo patria. Primeras descripciones de distonía, ya digo que este término de distonía pues lo acuñó este señor Oppenheimer, pero hay fotografías realizadas por el doctor Barraquer Roviralta
es una persona que tenía una distonía y es del año 1897. Así que pues ya había una noción de que existía este tipo de trastorno del movimiento. Esta es la clasificación, lo que ven aquí es la clasificación de la distonía según el grupo de trastornos del movimiento, la Asociación de Trastornos del Movimiento Internacional, ¿no? La Movement Disorder Society, ¿no? Es la sociedad especializada en trastornos del movimiento. Entonces, para definir una distonía, generalmente hay que utilizar palabras que nos permiten saber de lo que estamos hablando, porque ya saben que distonías pues hay varios tipos, ¿no? Entonces, generalmente nos basamos primero en la clínica, ¿no? Es importante saber si la distonía es aislada, eso quiere decir que solo hay distonía, lo máximo que se admite como trastorno de movimiento, solo hay postura normal, lo máximo que se admite es que pueda haber un temblor al mismo tiempo, pero distonía más temblor, hasta ahí podemos hablar de distonía aislada. Distonía combinada quiere decir que hay una distonía y otro tipo de trastorno del movimiento. Por ejemplo, la distonía mioclónica, ¿no? En la distonía mioclónica hay posturas anormales, pero también hay sacudidas, esos movimientos más rápidos, que son las mioclonías, y esto se considera una distonía combinada. Hay personas que tienen una distonía parkinsonismo, o sea, que tienen elementos de síndrome parkinsoniano, pero también tienen posturas distónicas. Entonces, eso es una distonía combinada, y luego hay las distonías complejas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aparte de haber una distonía, hay otro tipo de síntomas neurológicos, que puede ser epilepsia, que puede ser lo que nosotros llamamos espasticidad, que es un tipo de rigidez que generalmente aparece en las piernas, ¿no? Y que es por afectación del sistema motor. Luego hablamos un poquito de las diferentes partes en el sistema nervioso, pero o sea, que hay otras cosas más, ¿no? Que no es solo la distonía, hay otros problemas neurológicos aparte. Y luego, pues hay que definir cuándo empieza. Por supuesto, no es lo mismo una distonía que empieza en la edad infantil a una distonía que empieza en el adulto. Hay que definir la distribución, en qué parte del cuerpo está y el patrón temporal. Paso aquí para explicar esto, la distribución. Pues claro, hay distonías que solo tocan una parte del cuerpo, ¿no? Que puede ser una distonía cervical, ¿no? Hay distonías que pueden, o sea, lo que llamamos distonía segmentaria, es una parte del cuerpo más una extremidad adyacente, ¿no? Podría ser, incluso se considera cervical y afectación de la cara, eso se puede considerar segmentario. Multifocal. Multifocal es cuando hay una distonía, por ejemplo, en un brazo y luego en otro brazo que no está contiguo, ¿no? Esto sería una distonía multifocal. Una hemidistonía, eso es fácil, ¿no? Porque es la mitad del cuerpo. Y luego está la distonía generalizada, en la que hay una afectación de miembros inferiores y tronco y, bueno, pues más global, ¿no? Una afectación más extensa. Y el patrón temporal es también importante, porque hemos dicho que hay distonías que pueden afectar a personas ya estando en reposo, ¿no? Y hay otras distonías que pueden aparecer a la acción, ¿no? Y son diferentes grados de gravedad, vamos a decir, de la distonía. Y otra cosa que es importante es en qué circunstancias aparece, ¿no? La distonía, porque hay gente que puede tener una distonía solo en el momento en el que se pone a escribir y luego lo miras en otros momentos y no hay ningún signo anormal. Yo he tenido pacientes que tienen un temblor distónico cuando van a beber un vaso, aparece el temblor ahí y luego les acercas una cuchara, les acercas otra cosa, ahí no aparece. Es muy selectivo de un programa motor, ¿no? Esto es otra cosa que puede ocurrir. Los músicos, ¿no? O sea, tienen una distonía al tocar el piano, pero se ponen con el ordenador y por tanto son los mismos dedos que se están moviendo y ahí no aparece, ¿no? Esas son distonías de función, distonías específicas de un programa motor. Luego hay otras distonías que aparecen pues, en múltiples programas motores, ¿no? Que aparece cuando uno toca el piano, pero también cuando, yo qué sé, come con la mano o cuando escribe, ¿no? Esas ya serían, o sea, ya no sería exclusivo de una función. Y hay distonías, lo que llamamos paroxísticas. Eso quiere decir que la postura normal aparece de una manera brusca, ¿no? O sea, hay un grupo, generalmente son formas genéticas,
Lo más típico es una forma asociada a un gen que se llama PRRT2, y esto pues, son personas que cuando inician un movimiento, esto provoca una distonía. Entonces están sentados, están tranquilos y de repente se levantan y les aparece una distonía que dura unos segundos, o sea, a veces un minuto máximo, y luego desaparece. Claro, esto se pueden imaginar que al principio, o sea, cuando no se conocía esta enfermedad, al principio decían esto no es normal, y durante muchos años muchas personas afectadas de distonía llevaron una etiqueta. Había una parte de la comunidad médica que no se lo creía, que pensaba que era algo psiquiátrico. De hecho, durante todo el siglo XX, o sea, se tardó muchísimo tiempo, o sea, hubo una conferencia de consensus para determinar que la distonía verdaderamente era una enfermedad neurológica, y hubo la aportación enorme del profesor David Marsden, que es un profesor que ha fallecido ya, pero un profesor de Queen's Square de Londres, que hizo una serie de trabajos que permitieron ver que hay personas que tienen lesiones en el cerebro que condicionan ese tipo de posturas. O sea, llegar a aceptar que es una enfermedad neurológica en épocas en las que no había resonancia, que no había otro tipo de pruebas, tardó mucho tiempo, ¿no? Porque son fenómenos muy particulares. Claro, nuestro conocimiento ahora pues ha explotado. Hay un montón de genes que sabemos están asociados a la distonía. Esto no es para que memoricen todos los genes, por supuesto, pero es simplemente para que vean todo lo que está en esta diapositiva. Son genes que están, esto es lo que llamamos la sinapsis, ¿no? La conexión entre dos neuronas, ¿no? Y hay un montón, cada palabrita que aparece ahí, pues son proteínas de la membrana, o proteínas de la sinapsis, o proteínas dentro de las células, de las neuronas, pues dentro del núcleo, o dentro de las mitocondrias. Hay un montón de proteínas que pueden provocar distonía, o sea, que pueden provocar la alteración de esas proteínas, hace que las neuronas no funcionen bien o que la conexión entre las neuronas no funcione bien, y esto provoca estas posturas anormales. Esto es a nivel molecular, esto es algo que no se ve en una resonancia, ¿no? Lo detectamos haciendo un estudio genético, y ya saben que no todas las distonías son genéticas. Y sabemos también que en la distonía pues hay una alteración del funcionamiento de unos circuitos. A ver, el cerebro es un paquete de cables, vamos a decir. Todos tenemos un montón de cables que conectan zonas profundas con la zona del córtex, que es la superficie, ¿no? Entonces, el córtex es la zona desde donde parten las neuronas motoras, ¿no? Y hay una serie de circuitos que conectan zonas profundas con el córtex y que van a modular el funcionamiento de esas neuronas motoras. Yo doy siempre el ejemplo, mira, no he puesto esa diapositiva y siempre la pongo, y mira, esta vez se me ha olvidado. Pero siempre pongo el ejemplo de una orquesta de música, ¿no? Entonces, en la orquesta de música tenemos a los músicos, que son las neuronas motoras, y tenemos al chef de orquesta, ¿no? que es el que coordina a esos músicos, el que dice, ahora vosotros, silencio aquí, ahora los siguientes. Pues esas estructuras profundas, los ganglios de la base, son el jefe de la orquesta. Las neuronas motoras son los músicos, ¿no? Entonces, hay formas de distonía, si volvemos a los tipos que hemos dicho antes, hay formas de distonía. O sea, distonía quiere decir que el chef de orquesta no está trabajando bien, que está algo enfermo. No quiere decir que esté, bueno, en algunos casos sí que está completamente alterado, puede haber, yo que sé, una lesión traumática que ha provocado una cicatriz ahí tremenda y ya el chef de orquesta no funciona, pero a veces es simplemente que no funciona todo lo bien que debería, ¿no? Entonces, en las distonías, la mayor parte de las distonías, el problema está en el chef de orquesta. En las distonías complejas, que hemos dicho antes, distonía más otras cosas, también los músicos no están actuando correctamente, también las neuronas motoras no funcionan bien. Entonces, cuando hablamos de distonía, estamos hablando del que manda a los músicos, del que manda a las neuronas motoras, ¿vale? Es un concepto súper básico, pero que no tienen a veces incluso médicos. Y que es fundamental cuando uno se está planteando si se puede hacer o no una técnica de estimulación cerebral. Entonces, ¿qué provoca esta distonía? Claro, uno enfoca muy diferente la situación si está mirando una distonía en un niño o una distonía en un adulto. Al lado izquierdo he puesto lo que haríamos
si es un adulto el que viene a la consulta. Al lado derecho lo que haríamos si es un niño, ¿no? Cuando es un adulto, así de primeras, la primera causa no es una causa genética. O sea, en los adultos, la mayor parte de las veces, pues lo primero hay que descartar causas farmacológicas, luego hay que descartar si hay causas adquiridas, luego ciertas enfermedades neurodegenerativas que pueden estar asociadas, luego hay distonías, o sea, es muy frecuente la distonía aislada, una distonía cervical. Pues es que allí no sabemos de dónde viene, es idiopático. Idiopático es la palabreja que nos hemos inventado los médicos para decir que no sabemos, pero suena mucho mejor, idiopático. Y luego pues la causa genética también ocurre en algunos casos de adultos, en algunos adultos jóvenes, o sea, puede ser también de causa genética. En cambio, cuando miramos la situación de los niños, pues hombre, quitando el contexto, que es una fuente muy importante o sea, una causa muy importante de distonía, que es cuando ha habido problemas en el parto, o cuando ha habido, ya sea pues eso, una falta de oxígeno, ¿no? O una infección. Si tengo que decir cuál es la causa más frecuente, esto es lo típico que nos preguntan en el MIR, ¿no? Que tenemos que estar ojo a visor, cómo se ha formulado la pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de distonía en un niño? Pues hombre, es mucho más frecuente que sea un problema de falta de oxígeno en el parto. Pero luego puedes formular la pregunta de otra manera, ¿no? ¿Cuál es la causa pues, más típica, vamos a decir, de distonía en un niño? Pues es mucho más frecuente que una distonía genética empiece desde la infancia, ¿no? Eso, claramente las causas genéticas normalmente las vemos en la infancia. Y adultos jóvenes, como digo, pero mucho más en la infancia. Y luego pues también puede ser adquirido, por supuesto, puede ser idiopático. Vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué fármacos provocan una distonía? Pues hay toda una lista de fármacos, o sea, la lista es verdaderamente larguísima, pero nos vamos a fijar sobre todo en los de arriba, los neurolépticos. Neurolépticos son medicamentos que bloquean la dopamina. Medicamentos que bloquean la dopamina, a veces son medicamentos que decimos que se dan en psiquiatría, los antipsicóticos en general, gente que tiene esquizofrenia o gente que tiene estos problemas, pues se dan fármacos que bloquean la dopamina. Pero es que resulta que medicamentos de esta clase hay medicamentos que uno no se espera. Por ejemplo, fármacos para los vómitos. Normalmente no tengo que decir nombres comerciales, pero es que creo que si les digo el principio activo les va a sonar a chino. El Primperan, por ejemplo, que muchas personas conocen, que se da embarazadas, pues eso es un medicamento que puede provocar una distonía. Uno que le tengo yo mucha rabia, el Flatoril, que toma mucha gente para las flatulencias, cuando tienen gases en el vientre. Yo le tengo una rabia a ese tremenda, porque es un medicamento que induce distonía y que provoca parkinsonismo también. Y la vida sin Flatoril existe, o sea, quiero decir que hay gente no, se lo digo en serio porque hay gente que no me quite ese, sí, ese se lo quito porque es que le está haciendo daño. Bueno, van a venir los del laboratorio y un día desapareceré, o sea, secuestrada por el laboratorio del Flatoril. Bueno, distonía tardía, ¿no? La distonía tardía es un tipo de distonía, porque claro, estos neurolépticos a veces provocan lo que llamamos una distonía aguda. Damos a una persona Primperan y le provoca un tortícolis. Se quita el Primperan, se le da un medicamento así anticolinérgico, que puede ser, bueno, hay varios, el fluoxetinililo, el piperideno, pues se dan el Artane, el Aquinetón, que igual les suena a ustedes, y esa distonía aguda desaparece y se acabó el tema. Esas son distonías agudas. Pero las que son más complicadas son las distonías tardías. Es gente que ha estado expuesta a neurolépticos durante un tiempo relativamente importante, de meses, pero a veces puede ser con exposiciones más cortas, y esto modifica la comunicación entre las neuronas de la dopamina y hace que se hagan como mucho más sensibles, y esto provoca posturas anormales. Y ven, el patrón típico es un poquito lo que está en el dibujo, una afectación de la boca, de la lengua, ¿no?
y a veces también de los ojos, ¿no? Y cervical, distonía cervical, orolingual, muy típico de distonías tardías. Una indicación, ya lo digo de paso, que a veces puede responder muy bien en los casos muy severos a la estimulación cerebral, muy bien y muy rápido además, curiosamente. Hay también drogas que pueden producir distonía. Si miramos la lista, cocaína, anfetaminas, éxtasis. Así que esto lo digo para si hay jovenzuelos por aquí. No es buena idea, si uno tiene una distonía, meterse en estas. No es bueno en general, pero si uno tiene una distonía es peor. Así que nada, distonías adquiridas, ¿qué quiere decir? Pues son distonías asociadas a lesiones. Y las distonías adquiridas pues pueden estar provocadas, por ejemplo, por un ictus o por un traumatismo o por una meningitis o por un tumor. Voy a mostrarles imágenes para que se hagan un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, esto es una imagen de una persona que ha tenido un ictus, ¿no? En una zona que está en los ganglios de la base. Ya empezamos a hablar de lo que comentábamos antes, ¿no? Ese director de orquesta está situado en profundidad. Esto es una estructura profunda que estará pues como a unos, no sé cuánto decir, pero como unos 10 centímetros en profundidad hacia abajo, ¿no? En el cerebro. Y esa zona, que se llama el putamen, es lo que coordina a esas neuronas motoras. Esta imagen es una imagen de una niña en realidad que tuvo un ictus, que el ictus en los niños existe a los 2 o 3 años, y le provocó esto y tenía una distonía del lado, ya saben que en el cerebro están cruzados, el hemisferio derecho coordina el lado izquierdo del cuerpo y al revés. Entonces ella tenía esto, que ustedes ven a la izquierda es el lado derecho, y ella tenía una distonía de todo su hemicuerpo izquierdo. Esta es una imagen de un absceso, esto de ahí, bueno, son infecciones, a veces puede ser tumores. Esta es la región del tálamo, que es otra parte que hace parte del circuito. Y es que todo esto es muy importante y es gracias a eso que el profesor David Marsden pudo demostrar que había un substrato, o sea, que había una causa para generar la distonía, ¿no? Porque ellos, que en esa época no tenían esta conferencia de consensus en donde se habló o sea, se certificó la existencia de la distonía como enfermedad desde el año 1985. La resonancia es de ese año, o sea, antes el TAC sí que existía, pero hasta el 85 no había resonancia. Entonces ellos pues a veces se guiaban por estudios de imagen y también pues a veces por estudios necrópsicos, de las lesiones que había. Y entonces, bueno, gracias a estas lesiones se ha podido detectar cuál es el circuito, o sea, qué está pasando, qué partes del cerebro pueden disfuncionar a veces. Esto nos ha permitido saber que la distonía puede estar provocada por lesiones en sitios muy diversos. Y ahí, claro, tampoco vamos a mirar el detalle, pero si vamos viendo, esto es el tálamo, esto es el putamen, esto es el globo pálido, esto es el núcleo caudado, esto de aquí es el cerebelo. Lesiones en todas esas estructuras pueden provocar una distonía. Y gracias a esto, estos son resonancias reales de pacientes con distonía, son pacientes míos con distonía. Entonces, se ha podido definir que hay un circuito, o sea, son siempre circuitos que modulan el córtex. El córtex es la superficie y es donde están las neuronas motoras. Pues todas las estructuras que están en ese circuito que pasa por las estructuras profundas, y hay dos circuitos. Es como si en lugar de haber un jefe de orquesta hay dos. Hay uno que pasa por el cerebelo, que es el circuito cerebelo-tálamo-cortical, y aquí vemos una resonancia de una persona que tiene una atrofia del cerebelo, pues tenía una distonía gravísima este señor, este paciente. Y hay otro circuito que pasa por los ganglios de la base, y es el circuito, que tiene un nombre larguísimo, córtico, estriado, pálido, talámico. O sea, de lo que se tienen que quedar en la cabeza es que hay dos circuitos que modulan las neuronas motoras, dos jefes de orquesta para los mismos músicos. Y esto es fundamental porque si uno tiene que decidir, venga, voy a tratar a una persona con estimulación cerebral, hay que saber
si es más bien un circuito o si es el otro, porque no vamos a actuar igual en cualquiera de los casos. Y simplemente esto es para decirles que, claro, ahora mismo existen técnicas mucho más sofisticadas para analizar cuáles son las estructuras que participan en la distonía, y aquí se han incluido pues, múltiples publicaciones de lesiones que han generado una distonía, y gracias a eso pues, han hecho un mapeo, una cartografía, que decimos, pero es poner en un mapa dónde están esas lesiones, y por una técnica así pues, informática, vamos a decir, o sea, muy compleja, pues se han dicho cuáles son los sitios comunes, o sea, si pensamos en cómo está el circuito, cuáles son los sitios comunes más típicos que pueden provocar una distonía. Y resulta que sale el tálamo, sale el putamen, sale el cerebelo, o sea, lo que ven en amarillo son zonas comunes que muy típicamente provocan una distonía. Entonces, este también es un concepto que no tienen igual todos los médicos, como yo no tengo ni idea de cardiología ni de dermatología. Quiero decir que cada uno sabe un poquito pues, de lo suyo, ¿no? Es imposible conocer toda la medicina, pero esto nos ha permitido saber, antes se pensaba, o sea, la imagen era, pues si hay un problema de distonía es en los ganglios de la base, en el putamen o en el globo pálido que está el problema. Pues ahora sabemos que también el cerebelo está implicado, y hay varios ejemplos de eso. Y ya si lo liamos más, pues hay varias técnicas, el tensor de difusión, la resonancia funcional. Son técnicas que se utilizan en investigación, que no se hacen en la práctica corriente, pero que no se hacen igual por el momento en la práctica corriente. Voy a precisar un poquito esto, porque también les puedo decir que en casos muy complejos, o sea, cuando íbamos a considerar, teníamos situaciones difíciles para saber si aplicábamos una técnica de estimulación cerebral, claro, cuando es una enfermedad que conocemos, pues vamos mucho más cómodos, pero en situaciones, en enfermedades más raras, donde no sabíamos cómo estaba el circuito, pues sí que lo utilizábamos puntualmente y con toda la prudencia del mundo de aportar más datos. Así que, o sea, digo, hoy en día no se aplica, pero es posible que en un futuro próximo pues se utilice. Otra causa frecuente de distonía en adultos son enfermedades neurodegenerativas, y ahí pongo varios ejemplos. El Parkinson. Es muy típico que la enfermedad de Parkinson, en las formas juveniles de enfermedad de Parkinson, formas juveniles antes de los 50 años, hay gente que desarrolla una enfermedad de Parkinson, hay personas que desarrollan una enfermedad de Parkinson a los 24 años o a los 25 años, otros pues a los 40, pero en estas formas a veces la primera manifestación es una distonía, antes de tener esos otros signos que permiten hablar de Parkinson, ¿no? Antes de tener lo que llamamos bradikinesia, que es una lentitud de los movimientos, rigidez, temblor, ¿no? Estos son los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, pero a veces en el inicio puede ser una distonía de un pie, por ejemplo, una postura normal de un pie. Entonces, cuando vemos a un adulto que empieza por una distonía de un pie, ojo, que puede ser un principio de enfermedad de Parkinson. Luego hay otras enfermedades que son lo que nosotros llamamos parkinsonismos atípicos. Bueno, he puesto ahí dos: la atrofia multisistema, la degeneración corticobasal, y ven el tipo de distonías, ¿no? La elevación del dedo gordo del pie, una postura distónica en la mano, lo que se llama la mano estriatal, o sea, se dio ese nombre. Y luego alteraciones de la postura, ¿no? Es muy típico que los pacientes con la enfermedad de Parkinson caminan con una camtocornia, que es caminar, o sea, con el tronco, es un tipo de distonía, o que tengan el síndrome de la torre de Pisa, que caminan, eso, cuando uno va por la calle a veces vemos personas que tienen, a veces es ortopédico, porque han tenido un problema en una fractura vertebral, pero que caminan con el tronco hacia un lado. Eso es también bastante típico de la enfermedad de Parkinson. Y luego están las distonías idiopáticas, ¿no? Estas que no sabemos muy bien de dónde vienen, no conocemos qué provoca, por qué alguien empieza una distonía idiopática. Hoy en día no se sabe. Son distonías típicas del adulto,
son distonías focales o segmentarias en la distribución. Ya digo que la causa no la conocemos y lo típico es la distonía cervical, ¿no? La distonía, el blefarospasmo, ¿no? Que se cierren los párpados, ¿no? Eso es muy típico. El síndrome de Mesh. ¿Qué es el síndrome de Mesh? Pues es un tipo de una asociación en la que hay una afectación a nivel de los párpados que se cierran, también en la región oromandibular, ¿no? Y a veces puede haber una afectación cervical, el síndrome de Mesh, y hay representaciones, o sea, bueno, ahí es una fotografía, pero hay incluso representaciones, esto es una escultura, y bueno, Egon Schiele, un artista austriaco, una distonía cervical, bueno, quiero decir que esto es un fenómeno que ha estado incluso representado pictóricamente en el arte e incluso en esculturas. Hay diferentes tipos de distonía cervical. Esta es una, simplemente para recordar que a veces vale la pena ver la posición cervical y la posición, la posición de la cabeza, ¿no? Hay gente que puede tener, por ejemplo, vamos a imaginar una inclinación del tronco hacia un lado, el cuello, y luego la cabeza inclinada hacia el otro lado. Entonces, esto en realidad es una clasificación que ayuda a los médicos que tienen que inyectar la toxina para saber qué músculos están implicados, ¿no? Y tienen aquí una lista de todos los músculos que pueden explicar el o sea, utilizamos términos en latín, ¿no? Laterocolis, que sería el cuello inclinado, versus laterocápula. Os lo pongo aquí con letra muy pequeñita para que veáis. O sea, cuando yo empecé en esto de la distonía, había muy poquitos genes, conocíamos, sobre todo, bueno, os diría la mitad de los genes de distonías aisladas, y de distonías complejas, pues sí conocíamos en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En el Parkinson puede haber distonía, en la enfermedad de Huntington, que es una que en Corea, puede haber distonía, pero esto ha crecido de una manera enorme el número de genes que están implicados en distonías, ¿no? ¿Cómo abordamos esto? La primera cosa, cuando vemos a un paciente que tiene una distonía en consulta, es intentar clasificar, o sea, si sospechamos que puede haber algo genético, bien porque ha empezado en la infancia o un adulto joven, la primera cosa es hacer una buena historia. Y a veces yo tengo adultos que se sorprenden de que vamos a empezar por el principio. ¿Usted, el embarazo, le ha dicho a su madre que hubo algún problema? Y me dicen, ¿el embarazo? Pues no tengo ni idea. El embarazo, el parto, bueno. O sea, cuando hay una sospecha de una distonía hay que hacer una historia desde el principio. Con uno de los problemas que no tenemos los médicos, que es tiempo, porque nos dan poco tiempo en las consultas, pero es que 10 minutos no dan para ver bien a los pacientes, entonces ese es uno de nuestros problemas. Pero bueno, en fin, el caso es que lo primero que tenemos que ver es si es una distonía aislada, si es una distonía combinada o una distonía compleja, ¿no? Aquí, esto es un ejemplo, o sea, estos son todos genes asociados a formas, que digamos, monogénicas, o sea, a un solo gen que provoca la distonía. Entonces, este que es un gen súper conocido, muy frecuente, el gen TOR1A, la distonía que antes llamábamos DYT1, pues en este gen, miramos, hay una parte que no está, estos son en función de las publicaciones de la literatura, en la mayor parte de los casos se tratan de distonías aisladas. Entonces, si yo tengo un paciente delante de mí que me cuenta que tiene una distonía y que tiene, yo qué sé, una epilepsia o que tiene un problema de espasticidad, pues yo sé que esto no va a ser. O sea, esto ya me lo quito de la cabeza, ¿no? Lo mismo, si tengo un paciente que tiene una distonía y tiene mioclonías, pues ya me meto yo en la lista de distonías combinadas y esto ayuda a enfocar el diagnóstico. De la misma manera que si me viene un paciente, que esto es también un problema que tenemos, porque parece que el estudio genético es meter
esto a mí me hace mucha gracia en las series de televisión, el estudio genético, meten el tubo en un sistema de centrifugación, lo sacan y dicen positivo. Esto no existe así. O sea, muchas veces tenemos un informe de un estudio genético y hay que determinar si es seguro que esta es la causa de la enfermedad. Y esto a veces pues necesita saber cuál es el patrón típico de afectación de este gen, o sea, qué tipo de anomalías suele haber asociado a este gen, de lo que sabemos, ¿no? Siempre hay que plantearse verdaderamente ese estudio genético, ¿no? Puede haber variantes nuevas que no conocemos. Entonces, ¿qué información consideramos también? ¿Cuándo ha empezado, no? He intentado poner un poco el momento en el que empiezan estas formas de distonía genética. Arriba está dividido en cuadrados así que corresponden a décadas de la vida. Entonces, si se dan cuenta, todas las formas genéticas empiezan o en la infancia o para algunas en 50 máximo, ¿no? Bueno, algunos hasta los 60 años, pero distonías que empiezan más tarde generalmente no son formas genéticas. Entonces, el problema es hasta cuándo hay un interés a hacer un estudio genético, ¿no? Aquí la comunidad científica no tiene un consenso claro, pero en un niño, salvo si se detecta que es algo adquirido típico en la resonancia, oye, hay un ictus o hay lesiones típicas de una falta de oxígeno o hay algo que ha ocurrido, una meningitis, pues ahí ya dices adquirido. Pero si no hay una causa, hay que hacer siempre un estudio genético. En formas que empiezan, yo que sé, a los 60 años o a los 70 años, es muy poco probable que sea genético. A veces se hace cuando hay antecedentes familiares, en algunos casos sí que lo proponemos, pero normalmente no van a ser formas genéticas. Generalmente se suele proponer pues, en personas que empiezan en edades adultas, adultas, pero quizá más jóvenes, ¿no? A los 30, a los 40, lo de los 50 es muy raro, también que empiece a esa edad. Pero algunas formas hay, de hecho, bueno, yo algún caso ya he detectado de distonías que parecían distonías cervicales por otro motivo, haces un estudio genético y hay una causa y es que corresponde perfectamente a su patrón. Pero ya digo, nunca en casos pues, de inicio más tardío, después de los 50 años es raro. Entonces, hay toda una serie de genes y lo que nos guía más es saber si es eso, aislado, combinado, complejo, y la otra cosa que nos guía es también saber si es generalizado o si es una forma focal o segmentaria. Entonces, la mayor parte de las formas genéticas son generalizadas, pero hay algunos genes que sí que son más típicos de formas focales y segmentarias. Y es que, curiosamente, vuelvo a la diapositiva de atrás, pues estos son los que comienzan un poquito más tarde, y es ahí, yo diría, si tenemos que resumir el asunto, que las distonías generalizadas generalmente empiezan en la infancia y que las distonías focales o segmentarias cervicales generalmente tienen un debut un poquito más tardío, 30, 40, a veces los 20, ¿no? O sea, esto es una simplificación como todo, pero es orientativo. Esta es una forma, o sea, si traigo esta diapositiva es para que sepan que desde la Sociedad de Trastornos de Movimiento Internacional, la Movement Disorder Society, hay una iniciativa que está liderada por un grupo en Lübeck, en Alemania, que es MBS GYN, y esto, si uno se mete ahí, pues dice, venga, el gen, esta es la forma de distonía que se considera más frecuente en la población, o al menos lo era hasta hace un cierto tiempo, la DYT1, ¿no? La primera forma genética que se descubrió, pues han hecho un esfuerzo enorme colectivo para mirar todas las publicaciones
Y esto dice a la persona que se cuestiona si esta persona tiene esta distonía o no, qué tipo de síntomas podemos esperar. Entonces, ahí nos va a decir que hay distonía, en qué partes del cuerpo, más en la pierna. O sea, lo típico de una distonía de grado 1 es que haya un perfil que empieza a nivel de los miembros inferiores y que sube hacia arriba, ¿no? Es una progresión que nosotros decimos caudo craneal, o sea, de los pies hacia arriba, ¿no? Lo típico es un niño que empieza con una distonía en un pie, se hace un poquito más mayor, o que tiene los dos pies y se hace un poquito más mayor y le empieza a afectar el tronco o el brazo, ¿no? Esto es lo típico de una distonía de YT1. Luego, hay algún caso, pues yo sí que me ha pasado en familias de personas que ya sabía yo que tenían una distonía de YT1 porque había otros familiares que sí que a veces pues lo único que tenían era un calambre del escribiente. Algún caso sí que he visto, ¿no? Formas más ligeras. Otra información que quiero decir antes de que se me olvide es que el hecho de ser portador de un gen de distonía no siempre quiere decir que uno exprese esa distonía. En este tipo, por ejemplo, distonía de YT1, la expresión es del 30%. Es un concepto en genética que se llama la penetrancia. O sea, hay gente que puede ser portadora y no desarrollar esa enfermedad jamás. Entonces, esto es muy importante también para el consejo genético. Cuando hay una situación así, es muy importante que haya un consejo genético. Hay médicos de la antigua usanza, vamos a decir, que se creen como Leonardo da Vinci y quieren hacer todo ellos, pero muchas veces yo creo que la medicina se está convirtiendo en una situación tan compleja que creo que es muy importante derivar a unidades especializadas porque ellos pueden aconsejar, porque en algunas enfermedades pues se puede intentar hacer técnicas, o sea, no estoy hablando de esta en particular, pero hay técnicas que permiten hacer una fecundación in vitro y evitar que haya una propagación de la enfermedad, por ejemplo, una herencia de la enfermedad. Entonces, las unidades de genética especializadas son también muy importantes, ¿vale? O sea, me ha venido esta idea así a la cabeza. Entonces, el concepto de penetrancia, no porque soy portador de un gen, voy a desarrollar la enfermedad. No voy a ir gen por gen, este es el segundo y no hablo más, pero bueno. La distonía mioclónica, ¿no? El gen del sarcoglicano E. Pues es una enfermedad que puede tener síntomas motores y no motores, y cuando uno mira en esta página pues están descritos los síntomas motores y en qué parte, y lo que está bien también es que dice hasta qué edades suele uno poder, o sea, en qué edades puede uno desarrollar esta enfermedad, y como ven el inicio pues no suele ser, generalmente es en la primera década de la vida, rarísimo en los 30 años, ¿no? Eso es útil también. Y también dice en qué etnias, ¿no? Esto es a nivel internacional, por ejemplo, volviendo a esta de atrás, pues hay enfermedades que son más típicas, por ejemplo, este gen TOR1A es más típico en los judíos askenazis, ¿no? O sea, se sabe que si hay este tipo que si uno pertenece a este tipo de población, pues es más fácil que sea este gen. Bueno, en general son cosas que nos orientan. Y luego hay todo el grupo de distonías de causa genética de presentación compleja. Compleja, hemos dicho que es distonía más otro tipo de síntomas. Y ese tipo de síntomas pues puede ser trastornos cognitivos, hay algunas que se asocian a trastornos psiquiátricos, otras a ataxia. Ataxia quiere decir son personas que tienen problemas de equilibrio y que caminan a veces separando mucho las piernas, ¿no? O sea, hay un grupo de enfermedades que dan ataxia más distonía. Esta siempre es por afectación del cerebelo, ¿no? Hay otros que se asocian a epilepsia, a retraso intelectual, a Corea, ¿no? La enfermedad de Huntington, que esa yo creo que sí que es relativamente conocida, es una enfermedad que da unos movimientos. Corea quiere decir en griego baile. O sea, son personas que tienen, o sea, si se quedan quietas, pues están moviéndose así y a veces tienen posturas anormales. Esto es la enfermedad de Huntington. Y luego hay enfermedades que llamamos mitocondriales, pues que son de herencia únicamente materna, o sea, solo lo puede transmitir la madre. La genética de la distonía es muy compleja, podríamos estar aquí hasta la noche.
Otro concepto que quiero transmitir es que en la distonía, y en algunas formas de distonía, no solo genéticas, también en distonías idiopáticas, a veces hay síntomas no motores y hay que conocerlos porque muchas veces el sufrimiento de la persona no viene tanto del lado motor, a veces viene del lado no motor. Hemos hablado antes de la distonía mioclónica y hago un pequeño inciso aquí. La distonía mioclónica, que es una enfermedad que está calificada como distonía combinada, distonía más mioclonías, que son estos pequeños movimientos bruscos, ¿no? Pues esta enfermedad en particular tiene una parte no motora asociada que puede ser importante, puede provocar trastorno ansioso y a veces trastornos ansiosos muy severos, depresión, obsesiones. Y esto a veces en algunas personas provoca un sufrimiento muchísimo más importante que el hecho de tener una postura normal cervical, o sea, la ansiedad. Yo he visto personas con esta enfermedad que en realidad el lado motor, vamos a decir, era, permítame, accesorio, o sea, no era la fuente de sufrimiento. Entonces, si no estamos evaluando este lado, o sea, no se concibe la medicina mirando, me miro hasta aquí, el lado psiquiátrico es como una nube encima de la cabeza, no, una persona hay que verla globalmente y los síntomas psiquiátricos hacen parte, la ansiedad, la depresión no es una cosa que haya que esconder, esto era en el año de la polca, iba a decir. No, todo el mundo tiene derecho a tener ansiedad, todo el mundo tiene derecho a tener una depresión, porque esto son cosas que ocurren en el cerebro. En el cerebro hay sustancias químicas, la serotonina, por ejemplo, que puede disminuir cuando uno tiene una depresión y son cosas que pueden tener un tratamiento. No tengan miedo a ir a un psiquiatra, porque muchas veces pues, puede ayudar y puede mejorar muchísimo el bienestar. Pues bien, la distonía mioclónica es un buen ejemplo donde hay esa patología psiquiátrica asociada, pero a veces se ha visto, por ejemplo, que la distonía cervical idiopática, no hay ningún gen detrás, una distonía cervical que empieza a los 65 años, una postura normal, pues puede haber también manifestaciones psiquiátricas de depresión y de ansiedad. Y yo he visto pacientes en consulta en los que les hago el dibujo, digo, mire, síntoma motor, síntoma no motor. Aquí está, esto me lo invento, pero aquí está el 80% y el motor tiene un pelín inclinada la cabeza, pero es que no merece la pena ni ponerle toxina. Pero está usted sufriendo un montón por ese lado y es que hay que tenerlo en cuenta. Y todo esto pues influye en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces hay varias escalas de calidad de vida. Vamos a hablar de tratamiento. Así, conceptos importantes que intento resumir aquí. Cuando hablamos de distonía focal, pues a ver, vamos a hablar de medicamentos, pero los medicamentos pueden ayudar, pero yo no diría que es el abordaje principal para tratar una distonía. Pueden ayudar en diferentes formas, pero así, si tenemos que resumir, cuando son distonías focales o segmentarias, verdaderamente el tratamiento está basado más en la toxina botulínica. Cuando son distonías generalizadas, los medicamentos pueden ayudar, pero lo que es verdaderamente eficaz es la estimulación cerebral. Esto es una simplificación, pero podemos ya tener estos conceptos, ¿no? En distonías focales, la toxina, la fisioterapia. Hablaré un momentito de esto también al final, pero había un médico no, él no era médico, era fisioterapeuta, el doctor Jean-Pierre Bleton, que es un señor que está jubilado, pero yo tengo una fe, es un entusiasmado, vamos a decir, de la rehabilitación de la distonía. Y este señor sigue trabajando, se ha jubilado, pero él sigue yendo al hospital, haciendo programas de investigación, y además es encantador, de una humildad absoluta, o sea, yo creo que es la persona que sabe más de rehabilitación de la distonía. Y este decía, distonía, calambre del escribiente, 80% reeducación, 20% toxina. Distonía cervical, me decía al revés, 20% reeducación y 80% toxina, o sea, para poner un poquito las cosas en contexto, ¿no? ¿Se puede aplicar la estimulación cerebral en la distonía cervical? Sí.
Hay formas de distonía cervical aisladas, severas, en las que se puede aplicar la estimulación cerebral. La estimulación cerebral no es solo para las distonías generalizadas. En distonías combinadas, pues hay algunos fármacos que vamos a mencionar un poquito más tarde, pero se puede utilizar, por ejemplo, en la distonía mioclónica, excelente indicación para la estimulación cerebral profunda, ¿no? DBS es estimulación cerebral profunda en inglés. Y luego, para distonía generalizada, pues ya digo, hay varios fármacos y luego está la DBS, la estimulación cerebral profunda. La base de los fármacos es mirar qué circuito está implicado, ¿no? Entonces, hay varios fármacos que se pueden utilizar, pero los he metido así en grupos. Ya digo, no me gusta poner nombres comerciales y no lo iba a poner, pero me he dicho, igual les va a sonar a chino si les digo el triexifenidilo, y creo que no existe laboratorio que haga competencia al Artane. Entonces el Artane, que igual algunos de ustedes han tomado, pues es un medicamento que actúa sobre una sustancia que es la acetilcolina. Entonces es uno de los medicamentos, un clásico para el tratamiento de las distonías generalizadas. Todos los que funcionan alrededor de la dopamina, la levodopa, que favorece la transmisión de dopamina, la tetrabenazina, que la corta. O sea, cada uno pues tiene su interés y según la presentación clínica, pues igual nos interesa más dopamina, igual nos interesa menos. En formas así, en resumen, les estoy dando como recetas de cocina, pero en formas donde hay más parkinsonismo, donde hay más lentitud, nos interesa promover, la dopamina es un neurotransmisor que activa, ¿no? O sea, que se utiliza, la levodopa es un medicamento que se utiliza en la enfermedad de Parkinson. Parkinson quiere decir lentitud en los movimientos, falta de movimiento, entonces ahí damos levodopa. La tetrabenazina se utiliza cuando hay un exceso de movimiento. Entonces, personas que tienen, yo qué sé, típico, ¿no? Un niño que tiene una distonía y que tiene muchos movimientos coreicos al mismo tiempo que tiene la distonía. Pues ahí nos interesa cortar y poner menos. Vamos a decir que, a ver, esto es un concepto un poco no aceptado por todos, pero el neurocirujano que operaba a los pacientes con distonía, que es el profesor Q en Montpellier, a él le daba muchísima rabia que dijeran que él era un cirujano de la distonía, porque él decía, yo soy un cirujano de las discinesias, yo soy un cirujano que quita movimiento, no quito postura solo. Si no hay movimiento al lado, la estimulación va a funcionar peor. Decía siempre eso, que es una exageración, porque sí que hay formas de distonía que no son muy móviles y sin embargo sí que mejora. Pero, o sea, nos da un poquillo el perfume, vamos a decir, de la situación, ¿no? Entonces, cuando todo lo que tiene un exceso de movimiento, pues va bien la tetrabenazina y va bien la estimulación cerebral. Todo lo que es estar mucho más lento, distonía más estar lento, pues mejor dar un poquito de levodopa. Es así una explicación, o sea, un resumen, vamos a decir. Y luego todos estos son los fármacos que actúan a través de un sistema que es GABA. GABA es lo mismo el mismo receptor que el alcohol. Entonces, el ribotril, el Valium, el Soneran también, o sea, la zonisamida, el baclofeno, todos estos actúan en el receptor GABA. Aprovecho para decir, ahora que he mencionado el alcohol, porque si no se me va a olvidar, hay distonías, por ejemplo la distonía mioclónica, que mejoran al beber alcohol. No sacarán de mí en esta ponencia, vamos a decir, que el alcohol es bueno para la distonía. El alcohol destruye el cerebro. Una persona alcohólica que bebe mucho alcohol tiene un cerebro como una esponja, o sea, el cerebelo se atrofia completamente. Luego, el alcohol es un falso amigo, pero nos puede ayudar a saber que una persona que tiene una distonía mioclónica, cuando toma el alcohol, parece que está mejor. Igual que las personas que tienen un temblor esencial, que es otra enfermedad diferente, que no tiene distonía, están mejor cuando beben alcohol, pero si siguen bebiendo, destruyen sus neuronas. Entonces, lo mismo que he dicho para las drogas antes, el alcohol no, que quede más que claro. Pero bueno, ayuda. La zonisamida, esto es particular para la distonía mioclónica. Este medicamento ha demostrado que mejora tanto la distonía, tanto las posturas normales, como las mioclonías en la distonía mioclónica. Vamos a hablar un poco de la toxina.
Bueno, la toxina, a ver, es un sistema, o sea, en realidad esto se descubrió gracias al botulismo, ¿no? Hay una bacteria que es el Clostridium botulinum, que produce una toxina y que paraliza la unión neuromuscular. O sea, cuando un músculo se tiene que contraer, esto es muy jerárquico, el sistema nervioso. Siempre hay un nervio que le dice al músculo, antes hemos hablado, los ganglios de la base le dicen a las neuronas motoras, ellas dicen, yo no voy a ser un soldado raso. Entonces, el soldado raso es el músculo, ¿vale? Entonces, el nervio le dice al músculo cuándo se tiene que contraer, ¿vale? Entre el nervio y el músculo, pues está la sinapsis, la unión neuromuscular, y lo que hace la toxina es evitar que esa transmisión se produzca, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es paralizar. En realidad, pues es lo que usan iba a decir los actores, pero hay muchísima gente que lo utiliza, ¿no? Toxina botulínica para las arrugas, lo que hacen es paralizar los músculos, ¿no? Y de la misma manera, o los jugadores de póker, ¿no? Que se inyectan toxina botulínica para no tener expresión facial, provocan una parálisis facial. Entonces, cuando hay una distonía, cuando hay un blefaroespasmo, por ejemplo, pues lo que hacemos es paralizar. Si hay esas contracciones del párpado, pues lo que hacemos es evitar que haya una transmisión anormal y que se esté contrayendo el párpado todo el tiempo, lo mismo en una distonía cervical, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estudios desde hace mucho tiempo, ¿no? Que han mostrado que en esta escala, que es una escala típica, la Twister esta, la Toronto Western, una escala específica para las distonías cervicales, pues que hay una mejoría a medida que las personas son infiltradas. Hay varios tipos de toxina, que ya conocen ustedes, bueno, varias marcas, vamos a decir, que son diferentes productos, pero bueno, que son más o menos, o sea, hay equivalencias que se pueden utilizar. Bueno, voy a dar el nombre comercial porque igual le suena más, ¿no? El Botox y el Xeomin son dos toxinas que son más o menos equivalentes, o sea, se utiliza la misma dosis. Pero con el Dysport pues hay que hacer una conversión, no es exactamente la misma dosis que se pone, ¿no? Entonces quería señalarles que, bueno, ya que estaba hablando de tipos de toxinas, que acaba de terminarse un ensayo clínico que ha sido publicado, no sé exactamente si sale aquí, 2024, en una revista Neurology, que es una revista muy típica de neurología, y es un tipo de toxina. El problema de la toxina botulínica es que no dura mucho, ¿no? Probablemente haya personas aquí que saben que uno inyecta y el efecto pues dura en algunas personas 2 meses, en otros llega a 3. Las inyecciones, las infiltraciones hay que hacerlas normalmente cada 3 meses o así, ¿no? Según la indicación, en algunas distonías en extremidades se puede prolongar a 6 meses, en algunos hemiespasmos faciales se puede prolongar a 6 meses, pero en la mayor parte de los casos, blefaroespasmo o distonía cervical, que pierdo mi propio hilo, generalmente hay que hacerlo cada 3 meses. Pues ha salido, o sea, se está en este estudio con una toxina, que es esta, el Daxibotulinum toxin A, difícil de pronunciar, que parece que dura más tiempo. Y esto es una muy buena noticia porque, hombre, el tiempo medio, o sea, miraron la dosis, curiosamente la dosis de 125 unidades duraba hasta 24 semanas. 24 semanas son 6 meses, o sea, esto es ya mucho más interesante, ¿no? Y esto es un estudio, o sea, es un ensayo para validar esto, pero me parece interesante comentárselo, ¿no? Hay también mucho revuelo acerca de la técnica para inyectar la toxina, ¿no? A ver, hay técnicas anatómicas, simplemente viendo, hay músculos que por mucho, hombre, uno se puede dar aires y utilizar la ecografía, entiéndame, si uno va a infiltrar el párpado, el músculo del párpado es tan
finito y está tan superficial que uno no necesita poner una ecografía para llegar ahí. Eso, o sea, yo he visto gente, recuerdo en Francia, uno hace un lado, no, porque mejora, bla, bla, bla. O sea, esto los franceses hacían, se ponían así. O sea, quiero decir que esto no tiene mucho sentido para inyectar los ojos a hacerlo con toxina, o sea, es hacerlo con ecografía. Pero la ecografía sí que ayuda, o sea, ya saben que hay la técnica anatómica, o sea, viendo el músculo, ¿no? Decir, bueno, voy a inyectar aquí, hay la técnica guiada por electromiograma, que lo que vemos es la actividad muscular, si se contrae mucho o no, o la técnica guiada por ecografía. La técnica guiada por ecografía es muy útil para músculos profundos, que no se ven bien y anatómicamente uno no va a llegar, no para músculos superficiales. Entonces, hay pocos estudios que comparen y me ha parecido interesante poner porque estos han mirado, es un estudio que ha mirado si esto ha cambiado las prácticas de inyección. Entonces, compararon un grupo de pacientes inyectados por técnica estándar, vamos a decir, anatómica, y por técnica guiada por ecografía. Y lo siguieron en el tiempo y miraron. Al principio parecía que los guiados por ecografía que al final acababan poniendo más unidades de toxina y parecía que, uy madre, ya que estaban ahí se ponían a inyectar como locos, vamos a decir, en varios músculos. Pero lo que sí que vieron es que permitía, dado que había una precisión, inyectar una cantidad media en cada músculo más pequeña y a largo plazo se estabiliza la cantidad de toxina y es más o menos estable y la dosis media en cada músculo es más pequeña también. Entonces, yo creo que es un aporte que puede ser útil en distonías, por ejemplo, cervicales, ¿no? En las que a veces hay que inyectar músculos profundos. Al mismo tiempo, este es un comentario de neuróloga vieja, pero permítanme, o sea, durante muchísimos años hemos inyectado pues distonías cervicales sencillas en el esternocleido y en el esplenius y funcionaba fenomenal sin hacer ni siquiera electromiograma. Quiero decir que hay algunas distonías más complejas en las que, o sea, ahora no hablo de distonía compleja con otros síntomas, hablo de según la postura, pues alguno que tiene un laterocoli y un torticaput o yo qué sé, que hay combinaciones así. Hay algunas distonías en las que sí que verdaderamente merece la pena, pero tampoco si ustedes tienen un neurólogo que les está haciendo las inyecciones de forma anatómica y van bien, honestamente, por mucho que lo demos un rito y que miremos al sol todos los días, o sea, no va a aportar nada más. Y lo digo porque a veces pues hay mucho postureo, iba a decir. Pues sí. Sí. Una pregunta después, ¿no? Mejor. Igual, si no le importa, sí, guárdesela. Sí, espero por la foto. Venga, hablo de la estimulación cerebral. Me callan cuando haga falta, porque este tema encima es un tema del que yo puedo hablar mucho. Entonces, estimulación cerebral. Hemos dicho que estimulación cerebral es generalmente una técnica destinada a distonías generalizadas, pero que también está validado para distonías cervicales más severas. ¿Por qué podemos hacer la estimulación cerebral? Porque existen estos circuitos. En este esquema yo creo que se ve mejor, estas estructuras profundas que modulan el córtex, la zona donde están las neuronas motoras. Gracias a esta estructura, pues lo que hacemos es implantar un electrodo en la distonía, generalmente aquí, en el globo pálido interno, en este punto, y esto modula todo el circuito, ¿no? Modula la función de las neuronas motoras. Tienen que pensar en un circuito en bucle, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Se dieron cuenta de esto, en realidad la primera aplicación fue en alguien que tenía una enfermedad de Parkinson, un neurocirujano que se llamaba Meyer. Estaba operando en el año 1936, pónganse en la situación, no había ni resonancia ni nada, y estaba operando a una persona con una enfermedad de Parkinson, tiene una complicación, esa persona hace un accidente vascular profundo y gracias a esa complicación el temblor de la persona desaparece.
y el cirujano dice, bueno, he tenido una complicación, pero he encontrado algo que ayuda al Parkinson. Y ya, o sea, si miramos la historia de la neurocirugía lesional, o sea, fíjense en el año, a mí es que me fascina pensar que sin tener ningún tipo de medio, de estructuras de imagen, se atrevían a provocar lesiones profundas ahí que conseguían modular el circuito. Entonces, es como si tenemos un sitio donde están conectados estos circuitos, tienen que pensar que esto, el pálido, el núcleo subtalámico, es una estructura súper pequeñita, de unos milímetros, no más de 1 centímetro, o sea, son unos milímetros, y eso modula un área muy extensa del córtex. Entonces, poniendo un electrodo en un sitio pequeño, actuamos en un sitio sensible, que difunde el efecto a todo el córtex motor. Es como encontrar una persona importante en la vida que te abre muchas puertas, ¿no? Pues es encontrar el punto donde podemos tener un efecto más eficaz. Entonces, claro, de las técnicas, durante un montón de años ha habido solo cirugía lesional, es decir, hacemos una lesión profunda, metemos un electrodo, provocamos una lesión térmica, un agujerito en el cerebro, y con eso mejoraba la distonía. ¿Cuál es el problema? Claro, podemos contar los éxitos, pero probablemente en aquella época, pues igual había errores de localización porque no había resonancia, y encima yo he visto pacientes operados por ejemplo, en los años 70, que años después tenían una recidiva, o sea, la distonía volvía. Entonces, esto no era modulable, no lo podías adaptar. La ventaja de la estimulación cerebral profunda es que se mete un electrodo que podemos ir cambiando, y si la distonía cambia con el tiempo, como ocurre en algunas distonías generalizadas de los niños, pues lo vamos adaptando con una tablet y vamos haciendo un campo más grande, más pequeño. Ay, no me interesa aquí que tengo efectos secundarios, pues lo pongo un poco más arriba, ¿no? Este es todos los aparatos que se utilizan. Esto es el cuadro de estereotaxia para saber dónde se ponen los electrodos. Y esto es bueno, pues la pantalla de localización. ¿Y en qué consiste? Pues es eso, es como una especie de marcapasos que está conectado por unos cables, todo va por debajo de la piel, a unos electrodos que están localizados en esa zona profunda, y esto genera, no sé si se ve bien, si este es el electrodo, se genera un campo eléctrico alrededor que va a modular el funcionamiento de las neuronas que están cerca. Hay varios contactos, hay varios niveles, entonces si en un lado no hay un efecto, pues se puede intentar poner en el otro. Lo más importante de esta técnica, que el electrodo esté bien localizado. Si el electrodo no está localizado en el sitio significativo, pues a veces ocurre que no tenemos los efectos que queremos. Entonces, esto está bien porque da más precisión que una lesión. Una lesión, si hacemos la lesión aquí y no tenemos suerte, vamos a decir, y no es eficaz, pues ya no lo puedes cambiar. En la estimulación cerebral puedes desplazar el campo más arriba. Ahora hay maneras de direccionarlo hacia un lado, hacia el otro. Luego es más versátil. Estas son las publicaciones más importantes, fundadoras, vamos a decir, año 2005. Estimulación para la distonía. Las primeras publicaciones son del año 1999. La primera niña implantada en Montpellier es del 96. Se disputan entre este señor con el que trabajaba yo, el profesor Kuhn, y un alemán, el doctor Kraus, quien empezó el primero. Pero esto es una cosa que solo les importa a ellos, porque los neurocirujanos suelen tener mucho prurito, mucho ego para estas cosas. Pero bueno, la contribución fue enorme porque esta técnica pues ha permitido ayudar a muchas personas, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes hablan inglés, pero generalizada segmentaria. O sea, estas son publicaciones del New England Journal of Medicine, que es, vamos a decir, lo más en medicina. O sea, son de una solidez científica enorme. Uno no puede publicar ahí si no es algo muy claro, ¿no? Entonces, distonía generalizada o segmentaria, distonía cervical.
sea, no tengan la idea de que es solo para las distonías generalizadas, principalmente, pero también hay formas segmentarias. Esta es una revisión que mira toda la literatura y qué grado de mejoría se puede obtener en distonías aisladas. Y mirando todos los datos de la literatura, y va 2003, bueno, hay de varios años, ¿no? 2013, que probablemente son publicaciones antiguas, pero decían una mejoría o sea, reducción de la distonía entre un menos 65 a un menos 80% de cambio medio. Hay personas que pueden tener una mejoría casi, o sea, superior al 90%, ¿eh? O sea, hay niños en los que se obtiene una mejoría muy, muy importante. Esto en escalas motoras y también en escalas de función, ¿no? Es una escala típica de distonía, la BFMDRS, es una, bueno, Barker-Marsden Dystonia Rating Scale, son escalas típicas en función. ¿Qué quiere decir función? Pues puedo caminar solo, puedo comer solo, puedo escribir solo, puedo... Claro, son escalas que están hechas para distonías aisladas, no valen mucho para las distonías complejas, ¿vale? Son escalas que todas las escalas tienen sus problemas, pero en distonías aisladas, pues sí que se capta verdaderamente si hay una mejoría. Esto me permite también decir que no todas las distonías responden igual. Esta es una información muy importante, que igual no he puesto una diapositiva para eso, pero es muy importante. No todas las distonías responden a la estimulación cerebral. Responden, o sea, si tengo que decir de todas las distonías de las que hemos hablado, vamos a volver al ejemplo de la orquesta, ¿vale? A veces las cosas, cuanto más simples las hacemos, mejor comprendemos. Orquesta, músicos, venga, vamos a hacer que yo soy los ganglios de la base y ustedes son las neuronas motoras, ¿vale? Si yo tengo una lesión, o sea, si yo estoy un poco enferma, me viene un ayudante y podemos hacer, o sea, la estimulación sería ese ayudante, con ustedes en forma, esto va a funcionar muy bien. O sea, las distonías que mejor funcionan son aquellas en las que los músicos, las neuronas motoras están bien, y es solo un problema de ganglios de la base. Ese es un concepto muy importante. Hay distonías complejas en las que hay una parte, imagínense un ictus que ha tocado un grupo de neuronas motoras y ha tocado también los ganglios de la base. Pues si me faltan músicos, por que venga aquí con cara ya, es imposible que en ese contexto la estimulación cerebral funcione. Cuando hay una destrucción total de los ganglios de la base, tampoco. Hay distonías, por ejemplo, yo qué sé, hay un montón de situaciones, ¿no? Pero bueno, me estoy acordando de la situación de Valencia ahora, la intoxicación esta por monóxido de carbono que han tenido esas personas voluntarias. Pues es que es una cosa gravísima, vamos, que a mí me chocó mucho, porque es que esto ataca los ganglios de la base y puede producir, entre otras cosas, parkinsonismo, distonía y problemas cognitivos. O sea, es una cosa muy, muy seria. Y personas que tienen lesiones en los ganglios de la base, pues pueden, o sea, que tienen una destrucción completa de esas estructuras por motivos diversos. He dado este ejemplo, pero puede ser un traumatismo, un ictus, un tumor, o sea, cualquier cosa que destruya eso. Si está completamente destruido el putamen, por ejemplo, que es una de esas estructuras, no va a funcionar tampoco la estimulación cerebral. Luego necesitamos que haya neuronas motoras, necesitamos que no haya una destrucción completa. ¿Y qué es lo que pasa en esta? ¿Por qué funciona tan bien en algunas distonías? En la distonía mioclónica, pues porque cuando hacemos una resonancia a estos pacientes no hay ninguna lesión, tienen una resonancia normal, no vemos nada, o sea, es un problema de la función. El circuito está, es como si tenemos la autopista para ir a un sitio, simplemente no está funcionando correctamente, y lo que hacemos al poner la estimulación es permitir que sea permeable. O sea, si tienen esas ideas en la cabeza, ya podemos saber lo que funciona y lo que no. ¿Qué nos puede ayudar también? Mira, tengo una diapositiva por ahí, es que estoy ya acabando, pero tengo una que va en ese sentido. Hay formas genéticas que responden muy bien a la estimulación cerebral. DGAT1, distonía mioclónica, bueno, hay otras, esta es una cervical, por ejemplo. Esta es una que es relativamente frecuente, que suele ser generalizada. Las formas con depósito de hierro, estas responden a la estimulación, pero hay otros genes
que sabemos, aquí todavía puede haber este gen, que es la distonía de YT6, puede haber una respuesta moderada, pero lo que sí que sabemos es que cuando hay este gen, por ejemplo, la estimulación cerebral no funciona y se ha hecho en varios pacientes. O sea, yo recuerdo un paciente en particular con esta forma de distonía operado en Montpellier, localizando el electrodo en diferentes estructuras no mejoran, y distonía tenía una distonía. Entonces, cuando miras qué pacientes responden mejor a la estimulación, y vuelvo a lo que decía este señor, el profesor Hugo, que trabaja en Montpellier, pues responden mejor los que tienen una distonía que no es solo anomalía de la postura, responden mejor cuando hay movimiento al lado, ¿no? Entonces, en una distonía de YT1, en una distonía mioclónica es un muy buen ejemplo, porque hay la postura normal y hay las mioclonías, ¿no? Cuando uno ve que hay movimiento al lado, o sea, como principio va a responder mejor. Es una cosa que tenemos que saber. Entonces, hay personas que son implantadas con estimulación en las que no funcionan. Pues sí que hay personas en las que ocurre eso. ¿Y cómo razonamos cuando tenemos una persona que hemos implantado con un sistema de estimulación cerebral y no mejora todo lo que querríamos? La primera pregunta que tenemos que hacernos es si los electrodos están bien localizados, o si ha habido un problema con el material. O sea, a veces hay fracturas, o sea, es un cable, pues en realidad lo que ponemos. Puede haber fracturas del electrodo, puede haber mal emplazamiento de ese electrodo, entonces eso es un problema solucionable. Esa es una cosa. Y la otra cosa que nos tenemos que plantear es, tenemos más información, es una forma genética, igual lo del gen nos puede ayudar, ¿no? Pero hay veces que no tenemos esa información, entonces ya les doy el ejemplo de esta forma en particular, ATP1A3, pues si yo tengo esta información antes de proponer una intervención, ahí voy a decir, mire, no nos vamos a someter a riesgos porque es que no le va a mejorar, entonces es una bobada someterle a una intervención quirúrgica si yo sé que esto no le va a aportar nada. Tenemos que intentar buscar otras estrategias. Venga, ya acabo dentro de nada. Simplemente decirles, tenemos estudios ya a largo plazo con estimulación cerebral y se ve que el efecto se mantiene tanto en las escalas clínicas de motoras como en escalas de calidad de vida. Y aquí miren un ejemplo en distonía cervical a largo plazo, mejoría en la escala esta que es una escala motora, mejoría en la escala de calidad de vida que es la SF36. Bueno, esta es otra publicación igual. Otra cosa que está llegando, nuevas tecnologías en la estimulación cerebral, y he puesto así cosas importantes que no existían cuando yo empecé en esto de la estimulación. Ahora hay electrodos direccionales. Antes el campo eléctrico que generábamos era una especie de bola alrededor del electrodo. Imagínense, o sea, nosotros hacemos un efecto en las fibras que están al lado del electrodo. E imagínense, claro, si al hacer la bola esta en la que se hace el efecto, yo tengo una influencia en fibras que no me convienen, por ejemplo, puedo generar problemas, puedo provocar un trastorno del habla o puedo provocar una rigidez excesiva, ¿no? Entonces hemos dicho que con la estimulación puedo modular, pero igual me interesa que por un lado, que por este lado toque estas fibras, pero no me interesan las fibras del otro lado. Entonces los electrodos direccionales pues han ayudado a esto, han ayudado a ser más selectivos. Claro, esto ayuda hasta un cierto punto, estamos hablando de milímetros de distancia. A ver, para que se haga una idea, un electrodo que lo he puesto ahí como si fuera un árbol, un roble, pues no, un electrodo tiene un diámetro de 1,5 milímetros, o sea, es una cosa súper pequeña, y las fibras que están al lado pues ya se pueden imaginar. Esto ha sido un avance importante, pero si el electrodo está mal localizado, honestamente se puede intentar, pero claro, al ir aumentando puede uno ejercer efectos adversos en otras estructuras y al final es peor el remedio que la enfermedad. Esta es una información. Luego hay la programación guiada por imagen. Este es un sistema que propone uno de los fabricantes de ese sistema de estimulación, que ayuda a fusionar la resonancia del paciente con la topografía, la localización, perdón, del electrodo, y que ayuda pues a ir más rápido, porque
a ver, cuando yo empecé en esto era tanteo total, pues empezábamos en contacto 1, ¿qué tal? ¿Bien o mal? Venga, subo más arriba, no, ahí tengo efectos secundarios, vuelvo a bajar, era a ciegas completamente. Pues ahora estas técnicas permiten tener como una modelización de estas estructuras profundas y algo un poco más rápido. Y luego el otro gran avance que propone otro de los fabricantes, ahora hay electrodos que pueden captar la actividad profunda en los ganglios de la base, las ondas, vamos a decir, bueno, por decir algo, es una cosa que se llama local field potentials, o sea, son, vamos a decir, las frecuencias de descarga de las neuronas. Entonces, esto está sobre todo desarrollado para la enfermedad de Parkinson, pero también empieza a haber aplicaciones para la distonía. Y se ha visto, hablo del Parkinson porque es en lo que se tiene más experiencia. En el Parkinson hay una frecuencia de descarga de las neuronas que es la banda beta. Bueno, quédense con eso. Es como si estamos a ver, sí, es una población que yo creo que puede tener la misma experiencia que yo, porque de verdad lo que les voy a contar, cuando se lo cuentan los residentes me miran con los ojos abiertos. ¿Saben ustedes lo de la radio que nos poníamos a buscar más arriba o más abajo? Es que un residente de hoy en día no sabe de qué estoy hablando. Me dicen, ¿qué es eso? Bueno, pues esto de intentar sintonizar una cadena, ¿no?, en la radio, pues lo que hacemos con esto es igual, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la estimulación a veces es suprimir ciertas bandas de descarga de neuronas, ¿no? En el Parkinson se ha visto que hay un exceso de banda beta. Entonces, este sistema permite localizar donde hay un pico de banda beta e ir mucho más rápido en la aplicación, o sea, en encontrar el programa de estimulación. Esto, como digo, está desarrollado para el Parkinson, se empieza a utilizar en el Parkinson hoy en día, o sea, ha habido muchos trabajos. En la distonía se está empezando a ver qué ritmos son más típicos de la distonía, que se saben unas cuantas cosas, pero por el momento o sea, vamos a decir que todavía no hay cosas claras de cómo lo podemos aplicar en la distonía. La ventaja de todo esto es que en algún momento lo que se quiere hacer, o sea, la idea que hay detrás de esto es hacer lo que se llama Adaptive Deep Brain Stimulation, lo que quiere decir como los marcapasos. Los marcapasos de los cardiólogos detectan que hay una arritmia y ahí hacen una descarga. Pues lo que se quiere hacer, que ya se han hecho estudios en primates no humanos, pero es que esto se está aplicando ya en Japón. Sí que hay sistemas que están, o sea, sí que se ha aceptado que se empiece a utilizar este tipo de, por el momento es experimental, pero la idea sería no descargarla, o sea, no poner la estimulación si no hace falta, adaptarlo al momento. Esto pues sería un avance enorme. ¿Cuál es el problema? Que conceptualmente es súper bonito, pero el problema es que dentro del cerebro hay ruido y hay veces que los ritmos no son tan claros y hay personas que no tienen ese pico tan estupendo que vemos en la foto. Pero bueno. Últimas pinceladas. Una cosa que se llama el estatus distónico. Esto no suele afectar a adultos, pero yo quiero que salgan con este concepto porque es una situación médica, una emergencia médica. Suele afectar a niños. Un estatus distónico es como, la imagen es una tormenta, ¿vale? O sea, son crisis de distonía, que generalmente son distonías generalizadas muy severas, que pueden llevar a un ingreso en UCI, ¿eh? Son crisis que van empezando y van aumentando y los pacientes a un momento dado pues tienen crisis de distonía que son prácticamente continuas. Es una situación médica grave porque cuando hay una contracción, imagínense un niño con una distonía generalizada que está, por ejemplo, lo que llamamos nosotros enopistotonus, ¿no?, que está así, o sea, con una contracción del tronco hacia atrás, eso provoca tal contracción de los músculos que se produce una destrucción muscular, y esas proteínas de los músculos, pues el riñón no las puede purificar, ¿no?, y puede provocar una insuficiencia renal, puede ser una situación gravísima. Entonces, esto es una situación que ocurre en niños, pero que también puede ocurrir en algunos adultos. A veces es espontáneo, en algunos genes tienen más susceptibilidad para tener esta complicación, pero puede aparecer en una persona, en un niño, por ejemplo, que tiene una distonía en el contexto de una situación que le estresa, ¿no?, una infección, o por ejemplo alguien que tiene un sistema de estimulación cerebral
y que tiene una ruptura del sistema o que no funciona de una manera brusca, ¿no? O sea, una interrupción brusca de la estimulación cerebral. A ver, esto no suele ocurrir ni en la distonia. A ver, casos hay descritos, pero no, he revisado la literatura, o sea, hice una ponencia para una cosa europea, no hay ningún caso. Hay alguno en distonía de YT1, pero por ejemplo en distonía mioclónica no hay ningún caso reportado del que yo tenga conciencia. Generalmente es más en determinados genes, ¿no? Por ejemplo el gen PKAN o el gen GNAO1, que es un gen de distonía, ahí puede haber situaciones gravísimas, que eso sí que lo he visto yo, de niños en estatus distónico, y sobre todo si hay una interrupción brusca de la estimulación, pues pueden meterse ahí. O en situación pues, que se han metido fármacos que no son buenos para el sistema, o sea, para los ganglios de la base. Entonces, generalmente esta situación hay que manejarla en la UCI con los medicamentos típicos, pero también con medicamentos de UCI, el propofol, la morfina, o sea, medicamentos muy fuertes. Y lo que les quería decir es que la estimulación cerebral es una de las maneras, yo diría, la más eficaz de controlar un estatus distónico. Un estatus distónico es una indicación de estimulación cerebral urgente. O sea, quiero decir, esto no es en 3 meses le programamos, o sea, eso hay que hacerlo ya, no es meterlo en la UCI, darle relajantes musculares al niño y seguidamente programar la intervención. Esto es lo que les decía de la fisioterapia. El señor, si alguien sabe inglés, hay una conferencia que hizo Jean-Pierre Breton para Dystonia Europe. Tienen el link ahí, pero vamos, poniendo Jean-Pierre Breton. Yo es que soy muy fan de este señor. Yo lo siento muchísimo, pero todos los demás que hacen fisioterapia para la distonia al lado de él. O sea, ese libro lo tenemos en la asociación y a todas las personas que vienen con historias cervicales sí. lo tienen. Pues mira, me alegro un montón que lo conozcáis porque, bueno, la base de todo esto es eso, la contracción del agonista y el antagonista, ¿no? Y si tenemos a alguien que tiene una contracción excesiva del músculo antagonista, pues lo que hay que favorecer son ejercicios que activen el otro, ¿no? El que lleva para el otro lado. Es cuestión de sentido común, ¿no? O sea, tenemos dos que están peleando, hay uno que está ganando, pues ayudamos al otro para recentrar, básicamente. Y ya está, ya termino mi rollo, mis conclusiones. Bueno, ¿qué ideas les quiero transmitir? Que la distonía se distribuye de una manera diferente en la infancia o en los adultos, que hay que tener mucho cuidado con los fármacos y también con el consumo de tóxicos, hablo de alcohol, hablo de drogas, pero también con los fármacos, algunos que parecen completamente anodinos, que hay diferentes tipos de distonía y que en adultos, porque el título era distonía en adultos, pues no, o sea, una vez quitados fármacos y formas adquiridas por un ictus o por algo, es muy frecuente que haya distonías focales, distonía cervical o blefarospasmos o distonías de la cara, ¿no? Es lo más frecuente en adultos y generalmente son idiopáticas. Genético, sí, pero generalmente con un debut más precoz. Es raro que a partir de los 50 años sean formas genéticas, salvo si hay antecedentes familiares. O sea, no sería una mala praxis si una distonía que empieza a los 60 años no les proponen un estudio genético porque la probabilidad es ínfima. Que el abordaje terapéutico es diferente si es focal o es generalizado. Y que hay, me dijeron futuro, pues vamos conociendo cada vez más genes y esto nos está ayudando. Estamos conociendo, gracias a técnicas de imagen, de neuroimagen, cómo está alterado el circuito motor, no he hablado mucho de resonancia funcional, pero es muy interesante ver que hay un cambio de plasticidad, ¿no? O sea, después de un ictus, por ejemplo, se activa una parte enorme del cerebro para intentar compensar ese ictus y, bueno, otro día me invitan y se lo cuento. Esto para el año que viene. Esto para el año que viene, si no están hartos de mí ya. Y luego en terapéutica, que hay nuevas técnicas para inyectar la toxina, como es los ultrasonidos, o sea, la ecografía, que va a venir, o sea, próximamente, ¿no? Esta toxina que dura más tiempo, pero de momento no es accesible, pero esto es una cosa que va a venir.
y que hay mayor precisión en técnicas de neuromodulación, que hay nuevas técnicas y nuevos sistemas para hacer una programación más rápida. Y nada, que dentro de poco, pues, otra cosa que yo espero que haya terapias génicas que vayan apareciendo, que no he hablado nada de eso, pero en formas genéticas, pues es posible que en los años que vienen pues, se puedan aplicar terapias génicas que mejoren el problema. Ya está. Ya.